Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI hoy en una fecha especial. En unos minutos va a iniciar la Gran Teletón 2021. Antes, tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor Edmundo Orellana Mercado, a quien le damos ya la bienvenida. Vamos a hablar de temas políticos, de los grandes retos que tiene el país en el próximo año, que se viene un relevo en el poder ejecutivo, en el legislativo con muchos cambios y la renovación también de muchas corporaciones municipales en los 298 municipios de Honduras. Doctor, qué gusto saludarlo. Ya más tranquilo después de conocer los resultados electorales del pasado 28 de noviembre, y quiero empezar con algo directo. ¿Sigue siendo liberal, doctor Orellana Mercado? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo García. Un gran placer. Sabe que para mí es un honor siempre ser invitado suyo. Bueno, en primer lugar, realmente sí estamos contentos con los resultados, porque el gran margen que hubo de diferencia entre la candidata electa y el candidato perdedor fue tan contundente que no dio lugar a duda alguna, que era el temor que había entre muchas personas porque podía generar una inquietud que podía llevar a la violencia política, cuestión que el pueblo hondureño zanjó, porque se volcó masivamente a las urnas y dejó claro cuál era su voluntad. Ahora, en cuanto a lo segundo, de si soy liberal, por supuesto que lo sigo siendo. Yo siendo igual que un grupo de liberales, entre los que están incluso hasta candidatos a diputados, uno de los cuales salió electo, que es una joven, por cierto, compañera suya, ahí en esa compañía, decidimos apoyar la candidatura de la coalición porque entendemos, todavía afirmamos, estamos convencidos de que era la única opción sumarse a una alianza con la oposición para poder expulsar del poder esta red de corrupción gigantesca que tiene atrapado el gobierno. Era la única manera. Cualquier otra opción era dispersar el voto y darle fuerza a una candidatura como la de que ostentaba el Partido Nacional, que en sí misma no era mala, pero que quien lo estaba potenciando definitivamente llevaba todo el estigma, toda la lacra que implica estos 12 años de devastación que ha sufrido el país. ¿Y cuál es el futuro del Partido Liberal ya después de todos estos acomodos que vienen poselección de cara a la integración del Congreso Nacional, donde tenemos un escenario bastante interesante que ya lo vamos a ver, doctor Orellana? ¿Qué le depara a esta centenaria organización política? Bueno, todo depende de lo que hagan sus directivos. Si usted observa los resultados de las elecciones, el candidato del Partido Liberal, es decir, el total de volumen de votos de las primarias en el Partido Liberal no corresponde a la votación que le favoreció al candidato del Partido Liberal. Y esa diferencia que hubo es de suponer que se fue a otro partido. Y yo asumo, y los estudiosos de este tema así lo comprueban, de que esos votos se fueron hacia la coalición. No es que dejaron de votar, no, votaron, pero no votaron por el Partido Nacional, votaron por
y Xiomara Castro Sarmiento. Por ella votaron. Ahora bien, ¿qué significa eso? Es un mensaje muy claro al Partido Liberal. Es un mensaje a sus autoridades. Se equivocaron. Debieron sumarse a la alianza. Pero es un error, simplemente, que le ha costado caro al partido, por supuesto que sí, porque una derrota electoral de la dimensión que ha habido es terrible a nivel presidencial. A nivel de diputados también ha sido muy severa, porque arrastró el candidato a los diputados a esa situación. No así con los alcaldes, porque el alcalde tiene un liderazgo propio que se asienta, radica en un territorio en donde la población experimenta los beneficios de su gestión. Pero eso significa que a esos niveles, que son el electivo presidencial y el de diputados, deben considerar ese mensaje del pueblo hondureño. Si el Partido Liberal, a través de sus diputados, decide apoyar en algún momento al Partido Nacional, como algunos diputados durante estos 12 años acostumbraron a apoyar al Partido Nacional, van a condenar a la extinción al partido. Eso deben tenerlo muy claro. El Partido Liberal debe asumir una posición de dignidad y desde luego de identidad cuando se una para tomar alguna decisión a nivel nacional o en el seno del Congreso Nacional. Siempre debe mantener su identidad para no perderla. Pero esa identidad debe ir asociada a la dignidad que significa luchar por los principios y valores del Partido Liberal. Y los principios y valores del Partido Liberal están con la República, la democracia y el Estado de Derecho. Y este movimiento de las últimas horas, ¿cómo lo advierte? ¿O qué le podría generar al Partido Liberal cuando hemos escuchado a través de un comunicado oficial de su autoridad central que ellos como bancada, y al menos han participado en la misma 19 o 20 diputados que estarán en el próximo Congreso Nacional, y que su respaldo será para que un diputado de Libertad y Refundación ocupe la titularidad del Poder Legislativo? Con este movimiento, le reitero, ahora, ¿a qué escenario pasamos, doctor? Bueno, desde luego, mire, ese pacto que se firmó entre el expresidente Zelaya y la presidenta electa hoy y el ex candidato Salvador Narrala, contenía un compromiso que realmente es difícil de cumplir. Ellos pueden decir y avanzar en eso, decir que están de acuerdo que se designe el candidato por parte de Salvador Narrala a la presidencia del Congreso Nacional, pero no pueden imponerle a la representación nacional que vote a favor de quien postule Salvador Narrala. Esa es una cuestión que debemos tener muy claro, porque la representación nacional no puede ir condicionada. Si va condicionada, entonces deja de ser representación nacional, porque la representación se debe al pueblo que le eligió. Pero, por otro lado, hay que reconocer que los acuerdos políticos, pues, son acuerdos políticos, es decir, que se cumplen siempre que se logre negociar adecuadamente. Y en este caso, libre es al que le corresponde negociar con mucha inteligencia para cumplir con su compromiso. Ahora, la posición del Partido Liberal, mire, genera dudas en muchas personas cuando dice que el partido va a apoyar a un diputado de Libre. Me parece que debíamos tener claro que cualquier intento de división de la oposición en el seno del Congreso Nacional solo tiende a fortalecer al Partido Nacional. Por eso es importante que el Partido Liberal, cuando
declare, cuando haga esos pronunciamientos, sea muy claro y preciso qué es lo que está planteando. Porque si lo que está planteando es que no va a apoyar a un candidato que proponga libre y que sea del Partido Salvador de Honduras, entonces quiere decir que está apoyando al Partido Nacional. Porque el que lo va a proponer definitivamente es libre, porque es el mayoritario junto con el Partido Salvador de Honduras, que hacen coalición. Por eso, si el Partido Liberal asume esa posición, es de suponer que está cavando su tumba. Pero yo tengo entendido, Chendo, que hay más de 10 diputados liberales que están de acuerdo con apoyar la candidatura que Libre proponga, independientemente si sea candidato del Partido Libre, diputado del Partido Libre o no. Aunque aquí, doctor, se abre un espacio, y usted que ha estado en negociaciones históricas dentro del Congreso Nacional, sabe que al final las mayorías son las que se terminan decantando por las elecciones a nivel de la Junta Directiva, y aquí estamos hablando de números. Mayoría simple o mayoría mecánica, que son 65. Y aquí es de cumplir con este número y se procede, y después vendrá otro tipo de acuerdos y negociaciones. Los números de hoy no dan para la alianza de oposición entre Libre, Partido Salvador de Honduras y el mismo Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU, que se sumó. Pero si vemos los números, sí da entre Libre y liberales. Sí. Por eso le digo que esa actitud del Partido Liberal debe entenderse, que va a apoyar a Libre cualquiera que sea el candidato que presente. Porque si no lo hace así, quedaría muy mal, apoyando prácticamente al Partido Nacional. Yo, como le digo, tengo confianza porque sé que más de 10 diputados ya están comprometidos para liberales, para apoyar esa candidatura que Libre podía proporcionar. Y que indudablemente con esa cantidad de diputados liberales sí se hace esa mayoría simple. Pero respetando el pacto que podría llevar a alguien de simpatía del Partido Salvador de Honduras a la titularidad del legislativo. ¿O esa es una negociación que a la hora de la hora se discute ahí en el hemiciclo? ¿O ya va arreglado eso desde antes? Bueno, ese es un compromiso de Libre con Salvador Narrala. Libre es el que tiene que demostrar sus capacidades, sus aptitudes y sus destrezas para lograr una gran negociación que lleve al candidato que diga Salvador Narrala. Pero es responsabilidad de Libre. En eso sí yo estoy de acuerdo. El Partido Liberal no participó en esa negociación. En consecuencia, ese no es un compromiso del Partido Liberal. Pero sí es un compromiso del Partido Liberal no aliarse con el Partido Nacional. En eso sí está muy claro. Y que entonces solo le queda una opción, aliarse con la mayoría en el Congreso Nacional, que es Libre y Salvador de Honduras. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el exfiscal general de la República y un reconocido dirigente liberal, Ángel Edmundo Orellana Mercado. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. ¿Qué papel juega en todos estos acercamientos políticos el expresidente Zelaya? Y ojo a esto, doctor, que es una negociación que ha partido sin saber con exactitud cuáles van a ser los números en la Cámara. Esto es un punto bien interesante porque hasta ahora estamos hablando que la alianza no tiene esa mayoría mecánica, que puede existir la posibilidad que la alcancen o incluso que bajen y fortalezcan más a liberales, sobre todo, y al mismo Partido Nacional. ¿Qué tipo de acercamientos van a ser claves teniendo como interlocutor a un ciudadano que ya presidió el Poder Ejecutivo, que tiene muchos amigos en el Partido Liberal y que me atrevería a decir incluso más amigos que en el Partido Salvador de Honduras?
Bueno, no hay duda de que el expresidente Zelaya tiene un talento innato para olfatear los momentos políticos oportunos y convenientes, pero también lo tiene para negociar. Es un gran negociador. Y eso es importante. Y eso le ayuda mucho a la presidenta electa, porque el tema de que sea él el que esté tras bambalinas haciendo esas negociaciones, si es que es él, porque no lo sé, pero sí, pero ya que me lo dice usted, entonces eso favorece a la presidenta electa, porque ella se puede concentrar en los temas que corresponden a asumir la presidencia, ya prepararse para empezar a diseñar aquellas medidas que tiene que tomar en la mejor forma ya siendo gobierno, y dejar que sea el expresidente que se encarga de esa negociación con los diputados y avanzar en el cumplimiento de ese compromiso. Pero yo quiero decir algo aquí, Chendo, que es importante desde mi perspectiva. Mire, la presidencia de la Junta Directiva, porque lo que es el presidente de la Junta Directiva, no es el presidente del Congreso Nacional. El Congreso Nacional no tiene quien lo presida más que la Asamblea. Él preside la Junta Directiva y como tal, desde luego, es un primus inter pares en las sesiones de la Asamblea. El problema que se plantea, Chendo, es el carácter, la condición y la esencia misma de lo que es el presidente de la Junta Directiva. Ahí hay un problema que incluso la presidenta electa firmó un documento en un grupo de notables que se lo planteó para lograr que se redujera el periodo del diputado presidente a 1 año y que fuese rotativa la presidencia del Congreso Nacional, y que además se derogase la ley orgánica del Poder Legislativo. Ese es un tema que está ahí pendiente y que es necesario abordarlo con urgencia en esta próxima legislatura, porque de no ser así, lo que vamos a tener es que cualquiera que quede ahí, no importa que sea la persona más ponderada y equilibrada, el poder lo va a enfermar y va a pasar lo que con todos los presidentes del Congreso Nacional, va a empezar a asumir actitudes de liderazgo y de imposición vía el manejo del presupuesto y todo lo demás que le da esas facultades la misma ley y la misma condición de que maneja una partida confidencial que ni el Tribunal Superior de Cuentas entra ahí, porque depende de él que los nombren o no los nombren o los destituyen, y que finalmente se convierte en un competidor del presidente para luego lanzarse a la candidatura presidencial. Y este es un punto clave. Ese es un tema clave, que está ahí pendiente. Sí, este es un punto clave ya que lo aborda, porque si revisamos la historia, desde el propio presidente de la Constituyente, el doctor Suazo Córdoba, terminó lanzándose. Desde ahí fue, a pesar de tener un liderazgo, una vía para llegar al Ejecutivo. Pasó con el abogado Efraín Bujirón, lo intentaron también sin éxito muchos otros presidentes del Congreso Nacional, y el tema del anterior reglamento interno, ahora ley orgánica o como le quieran llamar, del Congreso Nacional, una eventual reforma no aplicaría para el actual, porque se nombraría para 4 años el presidente y el resto de la directiva 2 años. Esto sería futuro. ¿O se pueden lograr consensos para poner a andar esta propuesta de la presidenta electa? Chendo, pero fíjense que lo que usted está diciendo es cuando se refiere a derechos de las personas. Pero en este caso estamos hablando de una condición, de un elemento del cargo público, no de la persona. Es al cargo público que se refiere la ley cuando dice que la gestión dura 4 años, no a la persona. La persona electa es accidental, de manera que una vez que se nombra, si se cambia la norma, él o ella no podrá alegar de que tiene derecho a esos 4 años, porque no es un derecho propio.
Eso es como, por ejemplo, cuando nombran a una persona en un cargo y luego lo destituyen. Perfectamente pueden destituirlo, ningún problema, si es que incurre en una de las causales de la ley. Es más, le pueden cambiar las condiciones de permanecer en el cargo e igualmente tienen que aceptar las consecuencias de ello, porque lo que dice la ley es referido al cargo, no a la persona. Esos no son derechos personales y nadie puede alegar de que es un derecho subjetivo el estar 4 años en un cargo. Él, en todo caso, tendría que someterse a la reforma de la Constitución. Y aquí, doctor, hay un hecho histórico que lo recordábamos, y es que en el momento que se discutió esta ley orgánica del Congreso Nacional, en aquel entonces, la presidencia del Congreso Nacional también estaba para 2 años. Era toda la junta directiva, así se registró. El problema es que cuando vino la publicación, solo el presidente, curiosamente, quedó con 4 años, al igual que el titular del Ejecutivo. Los cambios que pasan de pronto aquí en nuestro país. El fe de ratas. Mire, le voy a citar un caso para lo que usted señalaba del cargo y la duración. Cuando Suazo Córdoba fue electo, él alegó que fue electo cuando la Constitución decía que era por 6 años y que por eso exigía los 2 años de más. ¿Recuerde usted? Eso lo planteó él, pero el Congreso no se lo reconoció, ni nadie se lo reconoció. Le digo, no, usted fue electo para 4 años y punto, no eran 6 años. Entonces, igual se aplica para el caso del diputado presidente. Si se reforma la ley, eso lo queda para 1 año, para el año que se va a ejercer, o para 2, según se apruebe. El problema, Chendo, ¿sabe dónde está? Que si nombran a una persona que no va a tener la integridad para responder a ese compromiso, si es que la presidenta llega a plantear esa necesidad, hace esa iniciativa, entonces la reforma no se va a dar, porque el diputado presidente es el que fija la agenda legislativa, y si él no quiere que se discute, no se va a discutir jamás. Jamás aparecerá ese punto de acta. Nunca. Doctor, y más allá de los grandes retos que se pasarán por el Congreso Nacional, elecciones de segundo grado, sobre todo aquellas que implican mayoría calificada y de pronto pensar hasta mayorías absolutas, aunque eso es muy raro que se discute en las legislaturas. ¿Qué le depara a esa Cámara Legislativa con minorías, sin mayorías mecánicas? Negociar. No le va a quedar más que negociar. Y como le digo, si hay alguien que puede lograr muchas cosas negociando, es el expresidente Zelaya. Mire todo lo que ha logrado desde que fue defenestrado. Es el único expresidente que tiene la vigencia que tiene él hoy y que ha tenido durante todo este tiempo. Ha estado siempre como protagonista principal en el escenario político. Llegó a fundar un partido. Hoy su esposa es la presidenta de la República. Y es prácticamente el más importante político a nivel nacional. Y todo lo ha logrado ¿cómo? Pues negociando. Mire cómo logró incluso incorporar al libre en los órganos electorales, en el Tribunal Superior de Cuentas y en otros lados. Y eso siendo opositor férreo y directo en contra del gobierno. Así es que si eso era como opositor, desde el poder puede lograr miles de cosas. Es decir, que aquí claro es decir, doctora, que hay un elemento que se debe tener claro desde ahora, que en el transcurso de los próximos meses no habrá que extrañar una reunión entre Libre y el Partido Nacional, sobre todo cuando hablamos de esa mayoría calificada que implica votos para elección de segundo grado. Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Electoral, estos 2 últimos, que es en base a acuerdos que se estableció una mayoría calificada. Sí, así va a ser. No lo podemos evitar.
Lo que sí debe exigir la población, porque a los políticos, pues, no se les cree y siempre estaba la sospecha de que no van a cumplir sus compromisos, pero la población puede exigir ser demandante en el sentido de decirles que a cualquiera que escojan, liberal, libre, Salvador de Honduras o nacionalista o o PIN o cualquier otro partido, sea un profesional capaz, sobrio mentalmente, con todas las aptitudes para llegar, si es en la corte, a juzgar, si es a la fiscalía, a hacer su papel sin pensar en banderas políticos, y si es en el Tribunal Superior de Cuentas igual. Eso se puede lograr y se puede lograr porque ya lo hemos hecho en el pasado. Yo he reiterado que hay un caso que existe en la historia de Honduras, que yo la viví y que usted lo conoció muy bien, que fue el caso de la Corte Suprema del doctor Carlos Roberto Reina, que fue una corte de lujo. Y esa corte nos dio pues gloria, excelsitud, porque hizo un papel extraordinario. ¿Y quiénes eran? Eran profesionales conocidos por su compromiso partidario, pero que no eran activistas políticos dedicados a eso, eran profesionales que votaban por el partido respectivo y de vez en cuando participaban, pero eran hombres serios y mujeres serias, serenos, y que podían hacer las cosas, además, grandes profesionales, y eso lo podemos lograr también. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Las elecciones de segundo grado, que la decisión final pasa por el Congreso Nacional, ahí es donde definen, viene precedida de propuestas, hay juntas nominadoras. ¿Cuál debe ser el papel para que desde ahora se vaya generando confianza en los ciudadanos que serán postulados y tener un poder judicial como el que hacía referencia usted de la administración del doctor Reina? Bueno, yo creo que este es un problema muy delicado porque fíjense que las personas que hoy integran algunos de estos órganos son los que van a integrar también esas juntas nominadoras. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia actual va a mandar un representante suyo a esa junta nominadora que luego escoge los magistrados. También hay otros organismos. Y aquí lo que debemos tratar de mejorar es la normativa en relación con la selección de las personas que integran estas juntas. Porque fíjese, Chendo, que la ley que regula estas juntas en ningún momento dice que las personas que lo integren deben cumplir algunos requisitos mínimos. Y son personas que van a ir a evaluar, a ponderar los requisitos, la idoneidad de los candidatos a la Corte Suprema y a la Fiscalía. Cuestión que entonces no corresponde. Como alguien que viene de a saber de dónde y a saber quién es el que va a venir a escoger quién van a ser los magistrados y quién va a ser el fiscal. Ahí me parece que el Congreso Nacional debe mejorar esas leyes en el sentido de imponer como requisito que las personas que vayan tengan requisitos mínimos. Por ejemplo, decir, mire, doctor, que ahí mismo debe haber reforma. Ahí pueden hacerlas perfectamente. Por ejemplo, miren el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados dice que debe integrar una de estas juntas. Pero lo que se ha estilado, lo que suele ocurrir es que quien decide quién va a integrarlo es la junta directiva del Colegio de Abogados, pero no el Colegio de Abogados. Y entonces, lo primero que debemos hacer es permitir que sean los abogados de todos los capítulos que voten para determinar quién va a representar al Colegio de Abogados, pero que esa persona a su vez
responda a unos requisitos mínimos, que no sea un borracho escandaloso, que no sea una persona que esté crucificada de acusaciones o que ya haya sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, en fin, una serie de cosas que deben de valorarse Bueno, para que pueda integrar esa junta. Incluso, doctor, hasta se autoproponen en algunas veces. Para las juntas, no. Para las juntas, lo que se autoproponen son los candidatos a magistrados, pero para la junta ya se dice quiénes pueden ser de los órganos respectivos. Por ejemplo, no, me refería, doctor, que alguien que va por el colegio de abogados aparece el mismo después entre la lista de los propuestos. Sí, también, exacto, que eso sea incompatible. Y fíjese, por ejemplo, también otra cosa. En el pasado, estos últimos que pasaron, hubo candidatos que se sometieron, por ejemplo, a una regla que impuso el Comisionado de Derechos Humanos, que es muy saludable y ojalá que lo impongan los demás, que postularse para aquellos verificar si tenía la idoneidad. Y hubo personas que no pasaron ahí, pero que fueron propuestos por otro. Y sin embargo, hoy se ostentan como miembros de esas instituciones, como titulares, porque fueron electos. ¿Cómo es posible que alguien que no haya calificado, por ejemplo, en el comisionado, hoy esté en una posición porque otro organismo lo propuso? Me parece que eso es inconsecuente, es totalmente incoherente. Doctor, con el escenario que tenemos a nivel del Congreso Nacional, que es donde están los grandes retos del próximo cuatrienio, sin descuidar desde luego lo económico que debe enfrentar el Ejecutivo, pero ¿qué destino le espera a propuestas como la derogatoria de las zonas especiales de desarrollo, la ley de secretos, la revisión del Código Penal? Solo le cito 3 de los casos calientes que de pronto van a llegar ahí a la Cámara. Bueno, en cuanto a las sedes, tenemos una noticia muy importante y muy positiva. Y es que un importante miembro del Partido Nacional que logró quedar en el Congreso Nacional ha dicho que el Partido Nacional va a votar a favor de la derogatoria de las sedes. Eso significa que entonces solo quedaría pendiente el Partido Liberal de que lo diga, porque ya Libre y El Salvador de Honduras está claro que van para eso. Entonces ya, y creo que el Partido Liberal sería imposible que diga que está en contra. Entonces eso sería prácticamente por unanimidad. Aunque en esto de las sedes, el Partido Liberal, hemos escuchado posiciones de diputados que por cierto se han reelecto que están en contra. Es decir, que si sumamos números ya hay un bloque que supera la mayoría simple, porque esto es con mayoría simple. Sí, bueno, por eso le digo que no habría necesidad de irse, como escuché al expresidente de Zelaya, de irse a un plebiscito, a un referéndum, porque ya se tienen los votos anticipados del Partido Nacional. Eso es de que simplemente se mande la iniciativa al Congreso Nacional, y eso lo puede hacer la presidenta electa en el acto de su toma de posesión. ¿Para qué? Porque recuerde que la toma de posesión es una sesión solemne del Congreso Nacional y ella perfectamente puede presentarlo ahí con la firma de un secretario secretario de Estado, porque ellos son los que tienen la iniciativa de ley, y que el Congreso le dé trámite al respecto, porque ya tienen los votos prácticamente, y ese sería un extraordinario logro, que se derogue tanto la reforma constitucional como la ley orgánica de las sedes. El tema de la transparencia, que es otro de los grandes retos, e incluso la posibilidad que ha anunciado la nueva administración del Estado de traer una comisión internacional de lucha contra la corrupción, ¿en qué puede aportar y generar beneficios para el país? Bueno, en cuanto a la transparencia, Chendo, yo creo que una de las primeras acciones del próximo gobierno debe ser inevitablemente, ineludiblemente, derogar la ley de secretos y exigir rendición de cuentas a todos esos fideicomisos que han estado ocultos
y esos presupuestos que se han manejado al amparo de la Ley de Secretos de Estado, como el presupuesto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que nadie sabe cómo manejan el dinero. Ahora, en relación con esa comisión, ese mecanismo de anticorrupción que se piensa pedir a las Naciones Unidas, Chendo, ahí me resulta preocupante que se esté insistiendo mucho en eso, pero que paralelamente no se esté insistiendo en tener una buena corte y un buen fiscal. Porque ¿de qué va a servir traer una nueva Masi aquí para que se estrelle con una corte como la que se estrelló a la Masi, que fue expulsada? No tiene sentido. Vamos a perder el tiempo, entonces va a venir un mecanismo anticorrupción a nada. Sí, ¿cómo se debe llevar este tema? Desde la óptica suya, que fue fiscal, que ha estado en grandes decisiones políticas, en aras de obtener frutos, desde luego. Pues desde ahora, los partidos triunfantes, en este caso el Partido Libre y Salvador de Honduras, y solicitando el apoyo del Partido Liberal, buscar los mejores y las mejores profesionales del derecho para que integren la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Porque solo así podemos demostrar a la comunidad internacional que de traer un mecanismo anticorrupción tendría la contraparte adecuada para darle oportunidad de resolver con objetividad y con profesionalismo todos los casos que se presenten. Porque si usted ve, Chendo, el problema que tenemos es que todas las acciones que inició la Masi a través de Bufesic se estrellaron ante las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, con esos tribunales de excepción que se integraron cada vez que llegaba un caso ahí. No hay nadie, absolutamente nadie, condenado o que esté preso. Ese es el problema. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Bueno, tuvo la oportunidad también de prestar servicios en el mundo diplomático. Doctor, ¿puede aprovechar esta coyuntura Honduras desde el Ejecutivo con esas aperturas que está brindando Estados Unidos como nuestro gran socio comercial a la región, a sabiendas de que no hay una buena relación con el presidente Bukele, que no hay una buena relación con Alejandro Yamatei, y ya todos sabemos qué pasa con Daniel Ortega? ¿Cuál es el escenario ideal para Honduras con nueva gobernante, con esa relación Honduras-Estados Unidos? Creo que nunca ha estado en una posición más favorable Honduras para poder negociar con Estados Unidos dignamente y obtener grandes beneficios de esa relación bilateral. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, porque como usted bien ya lo dijo, Nicaragua y El Salvador están enfrentados a Estados Unidos. Guatemala está en una situación deplorable, que incluso ha sido sancionada la fiscal general de Guatemala, lo que indica mucho, y los mensajes son muy claros que mandan de Estados Unidos hacia Guatemala. Pero en Honduras, todo lo malo que Estados Unidos ha señalado de Honduras está por irse, está por desaparecer. Y lo que viene es algo nuevo que indudablemente tendrá que demostrar que tiene la inteligencia, el talento para poder aprovechar en sus negociaciones con Estados Unidos. Porque además, Estados Unidos sabe que Honduras tiene opciones hoy. Tiene opciones ante el mundo. Ya no solo es Estados Unidos el único que tiene presencia en la región. Está China en El Salvador. Y China es una potencia, un imperio prácticamente ya, que vía económica ha llegado a todo el mundo con ofertas extraordinarias para acompañarlos en los procesos de desarrollo. Honduras entonces está en la mejor posición porque viene con un nuevo gobierno totalmente diferente al que hemos tenido,
con ofertas totalmente diferentes, diciendo que va a luchar contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera, y que está decidido a hacerlo, pero tiene que demostrarlo desde luego con lo que ya habíamos hablado antes, y a su vez negociar con Estados Unidos sobre eso. Si Estados Unidos no apoya al próximo gobierno en el volumen que necesita el próximo gobierno para impulsar todos sus proyectos, es muy posible que el próximo gobierno se vea orillado a buscar otras opciones. Y entre esas opciones está China. Es decir, negociar con astucia. Sí, y hay talento dentro de Libre y dentro de Salvador de Honduras y dentro del mismo Partido Liberal. Hay gente suficientemente talentosa que puede contribuir en esas negociaciones con Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe que esta es una pieza importante. Recuerde que aquí tenemos la única base que existe militar y que pues necesitan tener presencia, que este es un país que ha sido señalado como importante para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ahora hacia el mundo. Entonces necesitan que Honduras sea un aliado confiable, pero de ellos. Pero nosotros necesitamos también que Estados Unidos sea confiable como aliado de nosotros, porque si no lo es, si va a comportarse como en el pasado, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Defensa, lo que nos dieron fueron dos lanchas para pelear en contra del narcotráfico y nunca nos hicieron caso de pedir el radar que pedíamos, que se llevaron, que estaba ahí en Trujillo. Y con esas dos lanchas no hacíamos gran cosa, porque solo tratar de operarlas se llevaba una gran cantidad de gasolina que era imposible reponerla fácilmente. Sí, doctor. Así es que Estados Unidos debe colaborar con nosotros. Sí, doctor, ¿cómo debe actuar Honduras en estas circunstancias y particularmente el gobierno entrante que estamos enfrentando en las últimas horas? Hemos escuchado de iniciativas que comprometen a la otra administración con fondos millonarios para seguridad a exfuncionarios ya en ese momento, hablando del otro año, que se les debe proteger, cuando ya hay una ley puntual hasta ahora que establece quiénes sí pueden gozar de estas prerrogativas de nación. Es evidente que esa iniciativa va con el propósito de evitar que los que han actuado incorrectamente sufran las consecuencias. Mire, han hecho mucho daño, tanto que por eso tratan de blindarse. Sobre todo, lo que le tienen temor es a esos compadrazgos, a esas alianzas que hicieron con el crimen organizado y que hoy temen que les vayan a pasar factura. Porque el hecho de protegerse ante una extradición es sumamente difícil con ese proyecto de ley. Estados Unidos solicita la extradición, se van a ir. Si es que el Ministerio Público lo va a procesar, lo va a procesar. Eso no lo va a evitar. Pero a lo que se están es protegiendo por eso, por esos asocios con el crimen organizado. Y también por el peligro de que el pueblo hastiado, que los ha repudiado totalmente por todo lo malo que han hecho, pues el pueblo mismo se sienta hasta con el deseo de gritarles, de quebrar los vidrios de los carros, etcétera, porque ellos mismos lo dicen. Ellos mismos dicen que no pueden ni siquiera estacionarse públicamente porque el pueblo lo rechaza y lo insulta. Para eso es que quieren eso. Es decir, esta es una iniciativa que si finalmente pasa, debería o deberá más bien ser objeto de revisión en la nueva administración, desde su óptica. Es que, mire, a mí me parece que también es absurdo proponer un proyecto de ley de ese tipo a sabiendas de que apenas venga el nuevo Congreso lo va a derogar. ¿Y cuánto tenemos? Ya estamos hablando ni siquiera de 2 meses para eso. Entonces, es absurdo totalmente. Quien está proponiendo eso se ve que le hace falta muchas cucharadas allá arriba. Doctor, le agradezco por su tiempo. De venir alguna oferta, porque de pronto puede llegar
¿aceptaría volver a la administración pública o ese es un tema que ya no está en su agenda, en su mente? Mire, Chendo, yo ya, cuando nosotros le dimos el apoyo a la presidenta electa, le dijimos claramente que lo nuestro era votar por ella para expulsar a estos caballeros. Pero nada más, que no hacíamos ningún compromiso ni pedíamos absolutamente nada del nuevo gobierno. Y eso quedó muy claro. El grupo así lo planteó. Muy bien. Le agradezco, doctor, su tiempo. Igualmente a usted, Chendo, un honor compartirlo con usted. El exfiscal general de la República, Ángel Edmundo Orellana Mercado, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.